Bueno, hola a todos. Continuando con los videos correspondientes a la asignatura de Histología y Embriología de la Facultad de Odontología de La Plata. Y continuando con todas las clases de embriología, hoy nos toca hablar de fecundación y primera semana de desarrollo. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir fecundación. Fecundación es la fusión de las gametas femenina y masculina. En este esquema que estamos viendo acá, esta microfotografía, estamos viendo un óvulo siendo fecundado por espermatozoides. Entonces, definiendo nuevamente fecundación, vamos a decir que es la fusión de las gametas masculinas y femeninas. Vamos a hablar antes de ovulación, que fue un tema ya dado en la clase anterior, en el video anterior, donde lo que decimos, o lo que estamos mostrando, es el ovario, con su pedículo de fijación. Este pedículo de fijación es el que tiene íntimo contacto con el útero, porque por este pedículo de fijación es donde van a migrar lo que son las hormonas, liberadas por la teca interna, como ya saben ustedes, son los estrógenos, y el cuerpo amarillo, que es la progesterona, siempre y cuando haya ovulación, para la preparación de lo que va a ser el endometrio. Bien, en la ovulación. Acá lo que estamos mostrando es todo el ciclo ovárico. Todo el ciclo ovárico dura 14 días, desde los folículos primordiales hasta el folículo de De Graaf. Este folículo de De Graaf crece por acción de dos hormonas hipoficiarias, la FSH y la LH. La FSH, como bien saben ustedes, es la folículo estimulante y la LH la luteinizante. En el día 14 del ciclo ovárico, la pared del ovario degenera, se pone en contacto el epitelio o células del cúmulo prolígero con el epitelio ovárico, se rompe por acción o por gradiente de presión y es expulsado el ovocito secundario. Cuando hablamos de ovocito secundario estamos hablando del ovocito 2 en el final de la primera división de maduración y comienzo de la segunda división de maduración. Ese ovocito secundario, cuando es expulsado, se expulsa con parte de lo que son las células del cúmulo prolígero y el líquido folicular. Bien. Continuando con parte de lo que es el aparato genital femenino, hablamos también del ovario, de lo que son las trompas de falopio, lo que estoy mostrando acá a continuación. Estas trompas son conductos que se abren en un extremo hacia el abdomen, en este sector, y en el otro segmento se comunican con lo que es el útero. ¿Cuál es la función de estas trompas? Transporta el óvulo y, es el lugar adecuado de lo que es la fecundación. El borde libre de lo que es estas trompas es el infundíbulo, que presentan largos flecos. Estos flecos son como prolongaciones que se denominan fimbrias. Estas fimbrias, en el momento de la ovulación, abrazan a todo lo que es el ovario para que se produzca esa ovulación. Las fimbrias ováricas permanecen unidas a lo que es el ovario. Bien, acá estamos mostrando, todos son temas que ustedes ya los vieron la semana anterior, estamos mostrando el útero en sus diferentes capas, con la parte más interna que da la cavidad uterina, que es el endometrio, con lo que es la trompa, el infundíbulo, el ovario y el pedículo de fijación. Las trompas de falopio, si vemos un corte transversal de lo que es ese tubo, vamos a ver que está formado por diferentes túnicas. Una túnica mucosa, la túnica mucosa va a estar en contacto con el lumen es la luz de ese conducto, que presentan pliegues ramificados. El epitelio que reviste a toda esta luz es un epitelio cilíndrico simple, con células ciliadas y secretoras. La lámina propia, que es lo que está por debajo del epitelio, es un tejido conectivo rico en células. Por fuera de esto tenemos una túnica muscular, esta túnica muscular formada por varias capas de músculo liso, y por fuera de todo esto, en contacto con lo que es el abdomen, la túnica serosa. Entonces, desde el lúmeno, desde la luz, hacia lo que es la serosa, vamos a encontrar una túnica mucosa, una túnica muscular y una túnica serosa, que está en contacto con el peritoneo. Bien, vamos a hablar un poquitito de lo que es, cómo es el transporte del ovocito. El ovocito
Bien, antes de la ovulación, las trompas de Falopia se ponen en contacto, como estamos viendo acá, se ponen en contacto con la superficie del ovario, a través de estas fimbrias, de estas prolongaciones que son el extremo que da al abdomen, al peritoneo, desde las trompas de Falopia. El ovocito, con las células, el ovocito, con las células de la corona radiada, es llevado a las trompas por movimientos de vaivén. Este ovocito es llevado de la trompa por movimientos de vaivén hasta lo que es la cavidad uterina. El ovocito es impulsado a la cavidad uterina por contracciones de esta capa muscular. Si recordamos la fotografía anterior, o sea, el preparado histológico anterior, veíamos que la luz estaba formada por una mucosa, por un epitelio, que tenía una túnica muscular, de la cual estamos hablando en este momento. Es impulsado a la cavidad uterina por contracciones de la pared muscular. Si hablamos del endometrio y su preparación para recibir el ovocito, todo esto que estamos explicando en este momento es parte o un resumen de lo que vieron en la semana anterior, donde vieron todo lo que es el aparato reproductor femenino y lo que vieron también como aparato reproductor masculino. En este caso estamos hablando del ciclo endometrial. El endometrio y su preparación para recibir el ovocito. Fíjense cómo esto, y prestar mucha atención a cada uno de los cortes que estamos observando a continuación, y a los días que corresponden lo que es el ciclo endometrial. Este ciclo endometrial, que dura 28 días, pasa por diferentes fases y diferentes etapas. Antes de la ovulación, esto significa antes del día 14, el endometrio comienza, antes del día 14, el endometrio comienza a aumentar de espesor por influencia de dos hormonas liberadas por el ovario. Estas dos hormonas son los estrógenos y la progesterona. Por eso a estas fases, en este periodo, se denominan fase estrogénica y posteriormente a esta la fase progestacional. Fase estrogénica por los estrógenos y fase progestacional por la progesterona. Hay crecimiento o hay creciente número de células y de las glándulas endometriales. En el endometrio comienzan a aumentar este endometrio, que estaba formado por tres capas, o por dos capas, una basal y una funcional. La funcional formada por una intermedia y una compacta superficial, comienza a aumentar de volumen, comienza a aumentar la cantidad de células, sus glándulas se ponen tortuosas, al igual que los vasos sanguíneos, en lo que es el interior del endometrio. Prestar mucha atención a todo esto. Esto corresponde a los días que va a durar el ciclo endometrial. Una regla, todo para tener en cuenta y para conocer. Si nosotros tomamos un pedacito de lo que corresponde al endometrio y tenemos la regla por debajo, o sea, el ciclo endometrial, lo que estamos viendo, esta capa es la capa basal del endometrio, toda esta capa es la capa basal o germinativa, de esta capa se van a formar el resto de las capas. En el ciclo endometrial tenemos que es muy delgado en la fase menstrual, que dura 4 días, comienza a aumentar de volumen por acción de los estrógenos, que son liberados por la teca interna del folículo de Graf, siguen aumentando de volumen, en el día 14 se produce la ovulación. Lo que está haciendo el endometrio en este momento es prepararse por si llega a haber fecundación. Si hay fecundación, está preparado este endometrio para recibir a lo que es el embrión propiamente dicho, o al huevo cigoto. Estamos hablando del día 14, fíjense, del día 4 al día 14 se denomina fase estrogénica, comienza a aumentar levemente todo lo que es las dos capas funcionales, o la capa funcional del endometrio. Del día 14 al día aproximadamente 22, 23, hablamos de otra fase, que es la fase progestacional, donde actúa una hormona que es liberada por el cuerpo amarillo. Esa hormona se denomina progesterona, por eso esta fase se denomina progestacional. Si no hay fecundación, el ciclo después de 28 horas comienza de la misma manera que ha terminado. Bien, el endometrio tiene un espesor aproximadamente de 5 a 6 milímetros. 5 a 6 milímetros, la mitad de 1 centímetro, medio centímetro. Si nosotros leemos, vemos que ocurre tras la ovulación. O sea, estamos hablando del día 14 del ciclo endometrial. En el día 14 se produce la ovulación del ciclo ovárico. Las glándulas se ensanchan, se tornan tortuosas y seculares. El endometrio se engrosa por el efecto de la progesterona y de los estrógenos del cuerpo lúteo por el incremento del líquido en el tejido conjuntivo.
nosotros seguimos observando qué es lo que pasaría si no ocurre la fecundación, es lo que explicamos anteriormente. Si acá tenemos el ciclo, acá tenemos la reglita, o sea, el ciclo endometrial que dura 28 días, estamos viendo cómo es en un comienzo, cómo se engrosa desde el día 4 al día 14, cómo se sigue engrosando hasta el día 22 aproximadamente, hasta el día 28, y en el día 28, si no hay fecundación, se pierde con la menstruación, las dos capas funcionales. Bien, ¿qué sucede en el ovario cuando no hay fecundación? El cuerpo lúteo comienza a degenerar. Ese cuerpo lúteo que tenía la función de liberar progesterona para la fase progestacional del ciclo endometrial comienza a degenerar. Las concentraciones de estrógeno y progesterona también disminuyen, o sea que la acción de las dos hormonas que engrosaron ese epitelio endometrial comienzan a degenerarse, comienzan a disminuir. El endometrio secretor pasa por una fase isquémica y ocurre posteriormente, a los 28 días, lo que se denomina otra vez fase menstrual. Si nosotros estamos observando todo esto, aquí tenemos los ovarios, en este caso vamos a mostrar el lugar donde se muestran con estas flechitas, ovarios, pedículo de fijación. A tener en cuenta, este pedículo de fijación es por donde migran las hormonas que secretan tanto la teca interna como el folículo, como el cuerpo amarillo. Se produce la ovulación a través de las fimbrias abrazan a este ovario, produce la migración por contracciones de la capa muscular de la trompa de Falopio, migran esta migración hasta caer en lo que es en la cavidad uterina. ¿Qué es lo que estamos mostrando acá? Que son todos estos redondelitos, casualmente el ovocito, cuando no hay fecundación, ovocito en el final de la primera división de maduración. Bien, vamos a hablar pura y exclusivamente de lo que es la fecundación. Anteriormente hicimos un resumen de todo lo que correspondía a los órganos sexuales y al viaje del ovocito en lo que es desde las trompas, desde su ovulación hasta caer en la cavidad uterina. Bien, como dijimos al comienzo de esta charla, la fecundación es la fusión de lo que es la gameta femenina, esto que estamos mostrando acá en esta microfotografía, con los gametos masculinos. Espermatozoides con el óvulo. Bien, si nosotros vemos las dos células germinativas, el espermatozoide con todo lo que ya se explicó en la clase anterior, con su cabeza, con su segmento intermedio y con su cola, y lo que estamos viendo aquí es la gameta femenina, donde estamos viendo que tenemos el ovocito con su zona pelúcida, un cuerpo polar. Este cuerpo polar es porque estamos en el final de la primera división de maduración, donde daba dos células, una célula que se llevaba todo el citoplasma y la otra un cuerpo polar. Tenemos la membrana pelúcida, y lo que tenemos por fuera es parte de las células del cúmulo prolígero que van a formar lo que se denomina corona radiante o corona radiada. Si hay fecundación, veremos qué es lo que sucede si hay fecundación y dónde se produce la fecundación. La fecundación, una vez expulsado el ovocito, se produce en la región de la ampolla, en este lugar. En este lugar se produce la fecundación de la trompa uterina. Por favor. Infundíbulo, trompa, útero, ovario, pedículo de fijación. La ampolla es la porción dilatada de lo que se continúa con el infundíbulo. Fecundación. Para que haya fecundación, o la fecundación consta de tres fases. La primera fase es la penetración de la corona radiada. La corona radiada son todas estas células del cúmulo prolígero que tiene que atravesar esta célula denominada espermatozoides. La segunda fase es la penetración de la zona pelúcida y la tercera fase es la fusión de las dos membranas. Las membranas del ovocito, en este caso, como vemos acá, las membranas del ovocito y de lo que es el espermatozoide. Bien. Los espermatozoides deben experimentar cambios, o sea que antes de que se produzca esta fecundación, los espermatozoides deben producir cambios. Si no se producen estos cambios, los espermatozoides no tienen la capacidad de fecundar. Los dos cambios son la capacitación y la reacción acrosómica. ¿Qué significa capacitación? La capacitación es que en el aparato
aparato genital femenino dura 7 horas esta capacitación. Permite que el espermatozoide sea competente para la fecundación. La membrana plasmática que recubre el acrosoma libera glucoproteínas plasmáticas seminales permitiendo la reacción acrosómica. Si este espermatozoide no presenta ese acrosoma, no va a existir la posibilidad de lo que es la fecundación, o sea, de la penetración de la zona radiada y de lo que es la membrana pelúcida. Entonces, los espermatozoides, para tener la capacidad de fecundar, deben experimentar cambios. Una es la capacitación y otra es la reacción acrosómica. La capacitación dura aproximadamente 7 horas, permite que el espermatozoide sea competente, se capacita el espermatozoide y se ve si es competente para lo que es la fecundación. La membrana plasmática del espermatozoide, que recubre al acrosoma, libera unas glucoproteínas y proteínas plasmáticas seminales, permitiendo esta reacción acrosómica. La reacción acrosómica es necesaria para la penetración, para la degradación de lo que es la zona radiada y la membrana pelúcida. Hay otra reacción que es la reacción acrosómica. Primero se capacita y después reacciona. En la zona pelúcida del ovocito, la membrana acrosómica y citoplasmática se fusionan y aparecen orificios en lo que es la membrana plasmática del ovocito, con la liberación de enzimas para la degradación de tal membrana. Estas enzimas son la hialuronidasa, enzimas proteolíticas del tipo de la tripsina y la lipsina. Bien, volviendo a las fases, la primera fase, o lo primero que tenía que atravesar el espermatozoide, era la penetración de la corona radiada. Esta penetración de la corona radiada va a ser por acción de todas estas hormonas y de esta reacción acrosómica. Aproximadamente de los 200 a 300 millones de espermatozoides que se depositan en el tracto genital femenino, llegan de 300 a 500 al sitio de fecundación. Recordar el sitio de fecundación, que era en la ampolla, cerca del infundíbulo. Los espermatozoides producen la dispersión de las células de la corona radiada, liberando lo que hablamos anteriormente, estas enzimas del tipo de la tripsina, del tipo de las hialuronidasas, hacia lo que son las trompas de la mucosa tubaria. En la fase 2 es la penetración de la zona pelúcida. Estas enzimas liberadas permiten al espermatozoide atravesar la zona pelúcida. La permeabilidad de la membrana pelúcida se modifica cuando la cabeza del espermatozoide contacta con la membrana citoplasmática del ovocito. Lo vamos a explicar, primero lo charlamos y después lo explicamos, lo volvemos a explicar cuando veamos los esquemas. Es imprescindible poseer el acrosoma intacto para fecundar el ovocito, pues sin acrosoma el espermatozoide no podrá atravesar la membrana del óvulo, por la razón de los componentes de ese acrosoma. Se liberan gránulos corticales del ovocito y se produce una reacción de zona. Otra de las cuestiones muy importantes es esta reacción de zona. Esta reacción de zona es lo que produce el ovocito con la liberación de los gránulos que inactivan los receptores para los otros espermatozoides. ¿Qué significa esto? Que una vez que el espermatozoide penetró la zona pelúcida, la membrana del ovocito queda impermeable para la penetración de otro espermatozoide, por ende la polispermia. Bien, si nosotros observamos este esquema, vemos que esto que está acá, primero lo que hay que tratar de hacer es comprender lo que es el esquema. Esto es el ovocito, esta es la membrana pelúcida, y esta tenemos por fuera todo lo que es la zona radiada. Tenemos el espermatozoide, vemos el espermatozoide con su acrosoma, la liberación de estas enzimas acrosómicas para la degradación de lo que es la zona de la corona radiada, posteriormente la liberación de lo que es las mismas enzimas para la degradación de lo que es la zona pelúcida o la membrana pelúcida. Se ponen en contacto las dos membranas, las membranas del espermatozoide, de la cabeza del espermatozoide, con la membrana del ovocito. Liberación o penetración de ese espermatozoide, de la cabeza del espermatozoide, la cola y con parte de lo que es la cola, quedando por fuera parte de lo que es el citoplasma,
Una vez que penetra, el ovocito lo que hace es liberar unos gránulos para cerrar este espacio, estos espacios dejados, para que se tornan impermeables para que no se produzca la penetración de otros espermatozoides. Las vesículas corticales vacían su contenido, como dice acá, las vesículas corticales vacían su contenido en el espacio perivitelino. Son lisosomas que contienen numerosas enzimas que endurecen la zona pelúcida. Bien, si nosotros continuamos en otro de los esquemas similar, vemos cómo se produce la fusión. Un espermatozoide, liberación de enzimas, degradación de la corona radiada, penetración de la corona radiada, se abren canales, liberación de enzimas, zona pelúcida, ingresa parte de lo que es la cabeza, con parte de la cola, quedando el resto del espermatozoide sobre la membrana. Una vez penetrado, se cierran todos los canales por acción de los gránulos liberados por el ovocito y se torna esta membrana impermeable. Se fusiona la membrana del ovocito, como dice aquí, que cubre la región posterior de la cabeza del espermatozoide, en estas dos. Entra la cabeza y la cola del espermatozoide, como estamos mostrando en esta fotografía. La fase 3, que es la fusión de las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide. ¿Qué es lo que le pasa al ovocito? Así como también reaccionaba o tenía que pasar diferentes fases el espermatozoide, el ovocito reacciona. Reacciones corticales y de zona, como dijimos anteriormente, que era para impedir la poliespermia. O sea que lo que hacían era cerrar esos canales y tornar a esa membrana pelúcida impermeable para la penetración de otros espermatozoides. La membrana del ovocito se inactiva para la entrada de otros espermatozoides. La zona pelúcida elimina receptores para los espermatozoides. Reacciones corticales y de zona. Hay otros resultados, que es lo que ocurre en el ovocito una vez que penetró el espermatozoide. Se produce la reanudación de la segunda división meiótica, la que había quedado antes de que se produzca la fecundación. Reanudación de la finalización de la primera, comienzo de la segunda división de maduración, termina la segunda división de maduración. En este momento ya no hablamos de ovocito, sino que hablamos de óvulo. Y el segundo cuerpo polar liberado, como habían visto en lo que era la oogénesis. Y por último, la activación metabólica del huevo. Se forman dos pronúcleos. El pronúcleo masculino, llevado obviamente por lo que entró del espermatozoide, que era la cabeza y parte de la cola queda en el camino, y el pronúcleo femenino, posteriormente duplicado o producido en la segunda división de maduración. Se multiplica el ADN para iniciar lo que se denomina mitosis. Hasta este momento estamos hablando de dos células germinales. El ovocito o óvulo ya fecundado, denominado pronúcleo femenino, y los dos pronúcleos, y el pronúcleo masculino. Estas dos células se van a poner en contacto, y al ponerse en contacto estas dos células, acá tenemos el óvulo, el espermatozoide, con su cabeza y la cola, una vez que se produce o que se acerca a este pronúcleo, la cola se pierde, solamente queda la cabeza del espermatozoide, formándose los dos pronúcleos, el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino. Posteriormente a esto comienza una mitosis, o sea, de ser dos células germinales, pasan a ser dos células somáticas. Mejor dicho, en la fusión, una célula somática. En este momento comienza lo que se denomina mitosis. Si yo leo lo que dice aquí, si bien la fecundación es la fusión de un óvulo y un solo espermatozoide, es necesario la aportación de varios espermatozoides para fecundar el ovocito. Esto está más que claro una vez que explicamos que de los 300 a 500 millones de espermatozoides, solamente 200 aproximadamente llegan al lugar de fecundación. Uno solo alcanza a penetrar, el resto quedan sobre la membrana pelúcida, serían los obreritos ayudando al mayor a penetrar lo que sería la corona radiada y zona pelúcida. Tanto los mitocondrias como la cola entran en el ovocito, pero una vez dentro tiene lugar la degradación activa de las mitocondrias paternas y la eliminación del flagelo. Bien,
Entonces, como estamos mostrando acá y lo vamos a mostrar a continuación en reiteradas ocasiones, vemos la penetración, todas las fases que nombramos anteriormente, penetración de este espermatozoide, comienza la segunda división de maduración, uno se lleva todo el citoplasma dando el segundo cuerpo polar, acá estos dos elementos que tenemos acá son los dos cuerpos polares, el último cuerpo polar de la segunda división de maduración, formación de los dos pronúcleos, pronúcleo femenino, pronúcleo masculino, se fusionan las dos membranas y en este momento se producen lo que denominamos resultados de la fecundación, que lo veremos a continuación. De esta forma comienzan las divisiones mitóticas explicadas con todas las fases explicadas en la clase anterior. Como dijimos anteriormente, una vez que se fusionan las dos membranas, lo que vamos a obtener van a ser los resultados de la fecundación. En definitiva, el producto final es la formación de lo que es el huevo cigoto. Pero antes de la formación del huevo cigoto, lo que se restablece es el número diploide de cromosomas. A recordar que teníamos, el espermatozoide llevaba 22 cromosomas más un X o un Y, y el óvulo, lo mismo, 22 cromosomas más un X. Es la determinación del sexo cromosómico, determinado por el hombre, y la iniciación de la segmentación. ¿Qué es la iniciación de la segmentación? La iniciación de lo que denominamos mitosis. O sea que hasta este momento anterior eran dos células germinativas, dos células sexuales. A partir de la segmentación hablamos, o a partir de la fusión de esas dos gametos, hablamos de células somáticas. Si nosotros vamos a la primera semana de desarrollo, el primer día de la primera semana de desarrollo va a estar dada por lo que es la fecundación, donde se producía la fecundación, y lo que es la segmentación del huevo, la formación del blastocito y la implantación. O sea que la primera semana de desarrollo consta de 3 etapas: de la segmentación del huevo, de la formación del blastocito y de la implantación, que explicaremos a continuación. Aquí vemos un espermatozoide tratando de ingresar hacia lo que es la célula germinativa femenina, el óvulo, o el ovocito secundario. Bien, vamos con lo que es la segmentación y volvemos al mismo esquema. ¿Qué significa esto? Que si se produce la ovulación, nosotros vamos a agrandar estas imágenes para mejor explicación, las fimbrias, el infundíbulo, el lugar de la fecundación, cercanos al infundíbulo, el lugar de fecundación, o sea que los espermatozoides ingresados por la vagina recorren todo esto de 300 a 500 millones depositados en este viaje, se quedan en el camino y llegan solamente al sitio de fecundación de 200 a 300 a 500 espermatozoides. Uno solo fecunda, el resto quedan sobre la corona radiada. Este es el óvulo, sitio de fecundación, fusión de los dos gametos, como vimos anteriormente, fusión de los dos gametos, el óvulo, pronúcleo masculino, pronúcleo femenino, formación de una célula sola denominada cigoto, huevo o cigoto. Fíjense dónde estamos. Es el mismo viaje que realiza el óvulo cuando no se produce la fecundación, con la diferencia que en este momento hay fecundación. ¿Qué es lo que va a suceder con este cigoto? Comienza la segmentación. Esta segmentación es la duplicación de su ADN, ¿sí? O sea que de 23 cromosomas que tenían en este momento los dos pronúcleos, cada uno de los pronúcleos pasamos a tener 46 cromosomas y 2 NADN. Bien, fíjense lo que sigue ocurriendo en esta segmentación. De una célula obtenemos por mitosis 2 células, ya pasa a ser una célula somática, y por divisiones mitóticas comienzan a dividirse de 2 células a 4 células, fíjense el viaje, de 4 células a 8 células en este momento, casi cayendo en lo que es la cavidad uterina, de 8 células a 16 células en este momento. A estas células se denominan, a cada una de estas células se denominan blastómeras. Estas células se vuelven a dividir por mitosis, obtenemos 16 células, en este momento se denomina mórula, porque se asemeja a una mora, antes de caer en lo que es la cavidad uterina. Una vez que están cayendo en la cavidad uterina, estas células de la masa celular interna comienzan a segregar un líquido que hace que estas células comiencen a separarse, formando lo que se denomina un antro, o una cavidad, que es una cavidad que posteriormente se va a denominar cavidad del blastocito o blastocele. A este conjunto de células, ¿sí?,
forman, o en este conjunto de células se forman dos masas celulares. Una masa celular interna que va a estar en contacto con lo que va a ser el espacio, denominado masa celular interna o embrioblasto, y por fuera, las más periféricas, se denominan masa celular interna o trofoblasto. Después hablaremos en particular de cada una de ellas. Por fuera de todo esto, lo que presenta todavía antes de producirse la implantación es la corona radiada. Esta corona radiada lo que hace es de protección a todo lo que está sucediendo dentro de lo que es el huevo cigoto. Esto hay que recordar y hay que imaginarse que es un huevo. Es un huevo, así como estamos hablando claramente un huevo. Y para ver lo que tengo en el interior, tengo que producir un corte. Si no tengo corte, no observo lo que me está pasando en el interior. Esto es el blastocito, un blastocito temprano primero, fíjense dónde se encuentra, y posteriormente un blastocito antes de lo que es la nidación o implantación. ¿Está claro entonces? La segmentación es todo esto que ocurre acá antes de caer en la cavidad uterina. A esto se denomina segmentación. Mitosis. Si continuamos con más de lo mismo, es más de lo mismo. Tenemos el ovario, tenemos el pedículo, siempre cortes bien claros, bien específicos, en lugar de lo que es la fecundación. Los dos pronúcleos masculino y femenino se unen, acá faltaría uno solo, de una célula, fíjense, a esto que estamos mostrando acá corresponden los días. Esto sería el día 0, este es el día 0. Pasar del día 0, las dos formaciones de los pronúcleos, al comienzo de la segmentación, fíjense en la segmentación, todo este viaje que dura una semana. Por eso hablamos de la primera semana de desarrollo. Desde el lugar de fecundación, primera semana de desarrollo, hasta la caída en la cavidad uterina. 2 días y medio, 3 días, 4 días, un blastocito temprano, como dice acá, lo explicaremos a continuación, y un blastocito tardío, con sus diferentes capas, que también las explicaremos a continuación. En este lugar se produce lo que es la implantación, primera semana de desarrollo. Segmentación, más de lo mismo, en días, 2 días, 4 días, perdón, 1 día, 2 días, 2 días y medio, 3 días, 4 días, 5 días antes de la caída en la cavidad uterina. Estas son microfotografías observadas, más de lo mismo, de una célula, 2 células, 4 células, 8 células, blastocito. Masa celular interna, masa celular externa, o trofoblasto, embrioblasto, cavidad del blastocito, blastocele. Si lo observamos acá, masa celular externa, revistiendo, masa celular interna o embrión, propiamente dicho, o embrioblasto, y una cavidad del blastocito o blastocele. Por fuera, ese amarillito que estamos observando es la zona pelúcida. Este es un blastocito temprano, este es un blastocito tardío, de 5 días, previo a la finalización de la primera semana de desarrollo y previo a lo que es la implantación. Si vamos a hablar un poquito de blastocito antes de la implantación, es como les explicaba anteriormente, esto es un huevo, todo esto que me está revistiendo, este epitelio, son células epiteliales, la van a comprender cuando veamos tejido epitelial, qué tipo de células epiteliales son, corresponden a esa masa celular externa que había hablado, que se va a denominar trofoblasto. Este trofoblasto va a ser la futura placenta, la placenta es un anexo fetal, que también lo veremos a continuación. Esto que estamos observando acá es una masa celular interna, lo mismo que acá. Masa celular interna o embrión propiamente dicho. Cuando hablamos de embrión propiamente dicho, estamos hablando de lo que va a ser el desarrollo del embrión del ser humano. Y todo esto es la cavidad del blastocisto, al igual que acá. Blastocito inicial, blastocito tardío. Blastocito de 4 días, blastocito de 5 días. Masa celular interna, masa celular interna. Células periféricas trofoblásticas, células periféricas trofoblásticas. El tema es que todo esto lo que está haciendo es creciendo, siguiendo su desarrollo normal. Cavidad del blastocito, cavidad del blastocito. Zona pelúcida, en este momento antes de la implantación se pierde la zona pelúcida. Por eso la estamos nombrando, la estamos mostrando solamente en el blastocito inicial. Blastocito, se va a disculpar esta corrida de esta hoja. El blastocito permanece 2 días suspendidos en la cavidad uterina, o sea, si estamos hablando de que esto es un blastocito de 5 días, estamos hablando de
de que va a quedar suspendido dentro de la cavidad uterina antes de que se produzca la implantación. La degeneración de la zona pelúcida permite el rápido crecimiento del blastocisto. O sea que una vez que desaparece en el blastocisto temprano o inicial, desaparece la zona pelúcida, este huevo o cigoto comienza su crecimiento, o este blastocito comienza su crecimiento rápido. Vamos aquí a la implantación. O sea que lo que hicimos recién fue el viaje de todo lo que es el blastocito. Ahora vamos a ver cómo este blastocito se implanta en lo que es la cavidad endometrial, en la cavidad uterina, en el endometrio. Si nosotros decimos que este blastocito cae en la cavidad uterina y queda 2 días en lo que es la cavidad uterina antes de la implantación de todo este circuito que realiza, estamos hablando de lo que va a ser la primer o el final de la primera semana de gestación. Y fíjense lo que sucede aquí, también sucede en fases. Todo esto que vamos a explicar a continuación. Las fases son la posición, la adhesión y la invasión. ¿La posición de qué? O la yuxtaposición de lo que son las membranas. De L-selectina del trofoblasto, a recordar que el trofoblasto es esa masa celular externa, masa celular externa, masa celular externa, masa celular externa, ¿sí? A posición de esa masa celular externa mediante la L-selectina del trofoblasto, se une a lo que son los carbohidratos del epitelio luminal. ¿Qué significa esto? Que esto que me está revistiendo acá con esta forma son células epiteliales. O sea que estas células luminales, cuando hablamos de luminales es del lumen de lo que es la cavidad uterina, del endometrio, se ponen en contacto con las células del trofoblasto. Esto celeste corresponde al embrioblasto. Posteriormente a esto se produce una adhesión. ¿De quién? De estas dos membranas. Por las integrinas, que son hilofactores de crecimiento. O sea que intervienen dos elementos para lo que es la adhesión de este blastocito a la cavidad uterina. Las integrinas y los factores de crecimiento. Y por último, la invasión. ¿De quién? De este blastocito hacia dónde? Hacia lo que es la cavidad uterina o hacia el endometrio, hacia el estroma endometrial. La invasión de la membrana basal epitelial, matriz del estroma, y el endotelio Producción de proteasas, tolerancia inmunitaria para la HLA, hemoglobina, ¿no? Obviamente. ¿Qué significa todo esto que acabo de leer, esta invasión? Es que lo que van a producir este trofoblasto van a ser unas proteasas ¿para qué? Para degradar este epitelio. Se ponen en contacto dos epitelios, por ende se quedan sin nutrición, se degrada y se produce la implantación, la penetración o la invasión de este blastocito hacia lo que es el estroma materno. Bien, la implantación. Si nosotros hacemos ahora un resumen y hablamos un poquitito de todo esto, la implantación es la secuencia de interacciones bioquímicas y físicas entre lo que es el embrión y el útero, mediante el cual el blastocito se une íntimamente a la superficie del endometrio materno. Todo esto que leímos recién no es más que esto que estamos viendo acá, que son estas tres fases: la posición, la adhesión y la invasión. Receptividad endometrial. ¿Qué significa esto? Que hay una ventana de implantación entre los días 20 y 24 del ciclo menstrual, en la que es posible la adhesión del blastocito exclusivamente. ¿Y por qué hablamos del día 20 o 24 del ciclo menstrual? Por una simple y sencilla razón. Si nosotros sabemos que la ovulación se produce en el día 14 y la fecundación se produce en el día 14, en el día 14 y medio, en el día 15, si nosotros le sumamos a todo ese viaje que produjo esa primera semana de gestación antes de la caída hacia la cavidad uterina, si al día 14 de la ovulación le sumamos 7 días, vamos a estar en 21 días, o sea que vamos a estar entre los días 20 y 24 del ciclo menstrual. En lo que es posible la adhesión del blastocito exclusivamente. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Va a haber modificaciones en el endometrio secretor. Las hormonas esteroideas activan citoquinas. ¿Y qué va a pasar con esta activación de citoquinas? La disminución progresiva de las mitosis. O sea, fíjense la función importante que tiene, porque la mitosis se va a producir hasta un cierto límite o hasta un cierto punto. Así que lo que va a hacer es una disminución progresiva de esas mitosis en esa segmentación.
van a aparecer vacuolas en el epitelio endometrial, ricas en glucógeno, para la nutrición, edema del estroma por aumento de la permeabilidad vascular y una desidualización e infiltración leucocitaria. Las células, estos son células sanguíneas, y estas células del estroma van a sintetizar lo que se denomina prolactina. Todas cosas que vamos a ir entendiendo a medida que vayamos avanzando en toda la parte embriológica. Bien, acá tenemos más de lo mismo, volviendo a lo que es la cavidad uterina, a lo que es el ovario. Lo que vamos a ver aquí va a ser el cuerpo albicans. Si el ovocito no es fecundado, si no hay fecundación, ese cuerpo amarillo que liberaba progesterona se va a volver blanquecino y lo vamos a denominar un cuerpo albicans. Posteriormente lo que va a hacer, avanzando en el ciclo ovárico, va a reabsorberse y comenzará nuevamente el ciclo ovárico. Si el ovocito no es fecundado, después de 8 o 9 días, o sea, si se produce en 14 días la ovulación, de 10 días después aproximadamente, en el día 24, comienza a disminuir la secreción de hormonas hasta desaparecer a los 14 días. 14 más 14, 28 días, comenzando nuevamente el ciclo ovárico. Las células luteínicas que forman este cuerpo albican se llenan de lípidos y desaparecen, aparecen grupos de masas hialinas y eosinófilas separadas por cordones de tejido conectivo, denominados cuerpos albicans. Pero ¿qué es lo que sucede si el cuerpo lúteo no cesa, no se torna en cuerpo albicans si hay embarazo? Si hay fecundación, no embarazo. El cuerpo lúteo lo que va a hacer es aumentar su tamaño hasta 2 o 3 centímetros. ¿Y qué es lo que va a aparecer? ¿Qué es lo que va a suceder con este cuerpo amarillo? Va a permanecer en el ovario secretando una hormona, que es la progesterona, la hormona del embarazo, durante 2 o 3 meses posteriores a la implantación. Luego involuciona y quien va a suplantar la acción del cuerpo amarillo va a ser la placenta. La placenta que anteriormente era el trofoblasto, esa masa celular externa que habíamos hablado anteriormente. Y luego de eso, de ese cambio de funciones del cuerpo amarillo a lo que es la placenta, ese cuerpo amarillo pasa a ser un cuerpo lúteo y posteriormente un cuerpo albicans y degenera. Bueno, espero que haya servido, que lo tengan en cuenta. Un poquitito más adelante vamos a seguir con lo que es la segunda semana de desarrollo. Muchas gracias.